En los años nuestros, los actos terroristas bajaron de 1.645 a 471. En la actual administración, en el 2014 subió a 763. En ese momento, el acuerdo con la FARC permite que esos actos terroristas bajen a 215 en el año 2016, pero hay nuevamente una tendencia de deterioro. De abril del año pasado hasta este momento, en la sola ciudad de Bogotá, las estadísticas de la policía registran 10 casos de terrorismo. Y preocupa mucho, además de la extorsión, otras cifras de los delitos contra el patrimonio. Todo lo que les he dado son cifras oficiales. Y Colombia es un país que ha tenido unas fuentes de cifras oficiales con un alto nivel de credibilidad. Nosotros no utilizamos cifras paralelas. Cuando uno mira los delitos contra el patrimonio y examina qué ha pasado en el hurto a personas, vehículos, motos, residencias, comercio, entidades financieras, en el periodo 2010-2016, estos delitos han aumentado entre el 62.7% y el 126.5%. Hay un tema de mucha discusión, el crecimiento del narcotráfico. Cuando mi antecesor, el presidente Pastrana, firmó el Plan Colombia con los Estados Unidos, una gran política, una gran decisión. Se hablaba de que Colombia tenía 170.000 hectáreas de narcotráfico. La semana pasada, el secretario de Estado de los Estados Unidos y el senador Marco Rubio, en una audiencia en el Congreso norteamericano, afirmaron que los radares de los Estados Unidos detectaban 188.000 hectáreas. Habíamos bajado a 42.000. En el periodo 2000-2012, que corresponden 2 años al actual gobierno, se había bajado de 172.000, de 170.000 a 42.000. Y ahora los Estados Unidos habla de 188.000. Hace unos meses Naciones Unidas expresó que su cifra le daba 96.000 hectáreas, pero que en los últimos 2 años los cultivos habían crecido 47.000 hectáreas en Colombia. Y esto está acompañado de un crecimiento exponencial de la drogadicción. Hace muchos años, cuando empezó el narcotráfico, se decía que Colombia nunca sería consumidor, mucho menos, nunca sería productor, mucho menos consumidor. Y después nos convertimos en el primer productor de coca del mundo. La FARC pasa de ser una guerrilla marxista-leninista, estimulada por Castro, por Unión Soviética a principios de los 60, y se convierte en el primer cartel de cocaína del mundo, y tenemos hoy un grave problema de drogadicción en todo el país. Si habíamos logrado esa gran reducción de la droga hasta el año 2012 y ya no tenía incidencia relevante en el PIB, ¿qué explica este crecimiento? Tiene una explicación: el acuerdo del gobierno con el grupo terrorista FARC. Y es una de las razones que nos ha llevado a muchos a estar en la oposición. Por ejemplo, en ese acuerdo, desde el año 2012, no obstante que fue firmado el año pasado, desde el año 2012 se conoció que el gobierno aceptaba que en el caso de la FARC, el narcotráfico, como la extorsión, el secuestro, el atraco a bancos, etcétera, se considerarían delitos conexos con la rebelión, delitos conexos con el delito político. Por ende, sus responsables no irían a la cárcel, no podrán ser extraditados, gozarán de todas las prerrogativas de elegibilidad política. Y además el gobierno se comprometió a cesar las fumigaciones aéreas, y en cuanto a la erradicación manual, aceptó que solo podría ser voluntaria, no obligatoria.
Y se fueron desmontando programas tan importantes como el programa Familias Guardabosques. Colombia, que es un país de 1.142.000 kilómetros cuadrados, tiene 600.000 kilómetros de selva. Si ustedes me preguntaran cuál debería ser la principal contribución de Colombia en la política contra el calentamiento global, les diría preservar esa selva, que ha tenido en el narcotráfico el mayor enemigo. El gobierno nuestro, y nos ayudó mucho España, nos ayudó la Unión Europea. Don Pablo, España no tiene solamente un significado histórico de socio en la integración iberoamericana, es el gran enlace nuestro con la Unión Europea, fundamental, por ejemplo, para los acuerdos que se firmaron, como el Acuerdo de Libre Comercio, el Acuerdo del Diálogo Político, el Acuerdo en materia de derechos humanos. Pues bien, teníamos 100.000 familias rurales que previamente habían estado en el narcotráfico, se retiraron del narcotráfico, se comprometieron a mantener las áreas libres de droga, a vigilar la recuperación del bosque y eran remuneradas por el gobierno, programa que se desmontó. El gobierno nuestro extraditó cerca de 1.200 narcotraficantes, 14 de los grupos paramilitares, algunos de la FARC. Hoy, estos narcotraficantes de la FARC no van a la cárcel en Colombia y el gobierno se niega a extraditarlos. ¿Qué ha pasado? El país tiene hoy, dicho por la Fiscalía de Colombia, aproximadamente 3.500 organizaciones criminales. Todo delito en áreas de FARC se habla de disidentes FARC.